Estamos en el capítulo 6, entramos al capítulo 6 y vamos a ver una primera parte de este capítulo, versículos del 1 hasta el 8. ¿Ok? Abrimos nuestras Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Bien, vamos a leer entonces para comenzar nuestra enseñanza. Dice así, versículo primero en adelante. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy nos acercamos una vez más a tu santa palabra para buscar en ella sabiduría y entendimiento. Amado Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, otorgándonos entendimiento y comprensión. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para ver, nuestros oídos espirituales para oír, nuestra mente para conocer y saber. Edifica, Señor, nuestra vida. Fortalece la vida de tu iglesia. Guárdanos de todo mal, toda perturbación o distracción, y sea tu Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, obrando sobre nosotros, siendo Él el Maestro, el que nos guía hacia toda verdad. Padre bueno, gracias por mis hermanos presentes y quienes nos están siguiendo en la transmisión de este mensaje. Bendícenos a todos y gracias por este momento, que es un privilegio inmerecido el poder estar delante de tu presencia. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver, de introducción, cada vez estamos viendo más lo complicado que es esta iglesia, la iglesia de los Corintios. Las iglesias de por sí somos complicadas, a causa de que los creyentes que la conformamos somos complicados. La complicación de la iglesia no está en las sillas, ni en el techo, ¿no es cierto?, ni en los equipos. Está en la clase de personas que la conformamos. Ciertamente hay diferencias entre las iglesias, porque algunas, por ejemplo, se nutren de un tipo de gente, mientras que otras de otro tipo de gente. Algunas otras son más variadas, hay de todo. Algunas son de más jóvenes, otras son de más mayores. Algunas, por su extracto cultural, por ejemplo, son muy diferentes. Las iglesias evangélicas en la sierra son muy diferentes a las de la costa. Las de la selva son muy diferentes, también las del norte. Y las denominaciones se nutren de personas a donde han llegado a través de sus actividades misioneras. En fin, cada grupo o cada iglesia presenta problemáticas variadas y diferentes. Hay problemáticas que son comunes a todas, pero algunas inciden más en ciertas cositas. Esta iglesia, por ejemplo, la de los Corintios,
Es una iglesia de origen griega, hay judíos también en esta iglesia, obviamente. No son pocos los judíos ahí, pero mayoritariamente son griegos. Y como hemos venido trabajando este libro, explicábamos que los griegos tienen muchas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser amantes de la sabiduría, del conocimiento. Y eso los llevaba a ellos a estar siempre buscando las cosas que tenían que ver con la discusión, la disertación, ¿no? Pública, de tal manera que se les pagaba a los filósofos para que estos pudiesen hablar. Entonces, los griegos les encantaba estas cuestiones. Al griego le encantaban las cosas bien dichas. No le gustaba las cosas con contenido medio extraño. Por eso que los filósofos de Atenas, cuando escucharon a Pablo hablar de Jesucristo muerto y resucitado, ellos no les chocó eso. Dijeron, no. Eso no va con nosotros, ya después te oiremos, ¿no? Bien, entonces los gentiles, estos griegos, amaban eso. Y por ser de una cultura, digamos, muy avanzada en comparación a otras, por su, no solo filosofía, sino por las artes también, por las matemáticas. Los griegos han sido maestros en las matemáticas. Y por su estilo de vida, ellos se creían mejores que todos los pueblos de la tierra. Aparte, ellos traían pues un antecedente cultural, religioso muy complicado. Todas esas cositas metidas en la iglesia, ¿se imaginan ustedes? Complicaba la tarea de cualquier pastor. Porque eso es lo que hacen los pastores lidian con las situaciones de cada persona o cada familia, o cada hermanita o cada varón. Hay hermanos que son muy sencillos, muy nobles, hay hermanos que son complicados, pues, ¿no? Pero a todos estamos llamados a sobrellevar. Algunos no se dejan. Estos hermanos ya cuestionaban a Pablo. Cuando lo tuvieron ahí estaban. Pablo tuvo una tarea muy dura con ellos, pero cuando ya Pablo deja Corinto y se va a otra ciudad a seguir predicando el Evangelio, la iglesia empieza a tomar actitudes en contra de Pablo. Cuestionan diversas cosas. Pablo les escribió una carta antes que esta primera, hay una carta que no la conocemos. Allí Pablo les ha vuelto a recordar cosas que ya les había enseñado, y en esta primera carta a los Corintios que tenemos, él menciona, ya les escribí, os escribí, como antes os dije. Él nos hace ver de que los corintios repetían los errores, repetían las cosas y complicaban. Pero Dios los había bendecido abundantemente, eso sí es cierto. Dios es así. Si alguno quiere buscarle lógica a las cosas de Dios, Dios tiene su propia lógica, no necesita ajustarse a la lógica de la gente. Bueno, Dios los había bendecido con todo don espiritual, por ejemplo. Pero lamentablemente ellos no habían crecido y se habían quedado, como Pablo les amonesta en los primeros capítulos, eran carnales, eran niños en Cristo. Y cristianos carnales, niños en Cristo, manejando dones espirituales, ese era un caos. Ese es un caos. Tú no le puedes dar el auto a un niño y decirle, anda, vete a tu colegio con el carro, y el niño de 10 años, 12 años se va a ir con un carro al colegio. Eso no se ve, porque el niño no tiene desarrollada la responsabilidad y las capacidades para manejar. Habrán chiquitos que se robaban los carros. En mi época, cuando éramos adolescentes, sacábamos los carros de nuestros papás cuando no estaban. Pero eso no significaba pues, que podíamos transitar y podíamos hacer bien y podíamos ir al mercado y podíamos ir al colegio. No, estaba prohibido. No le puedes dar cosas a personas que no las puedan manejar. Los corintios recibieron toda clase de dones, pero no habían crecido. Se habían estancado y planteaban dificultades que ya vamos a ver. Capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14. Bien, pero en el capítulo 6 hay una situación en particular, y es la de los litigios, los pleitos judiciales, ¿cierto? Hoy nosotros en el noticiero vamos a ver que hay pleitos judiciales
¿no? Nuestro presidente tiene 2 abogados que lo andan defendiendo a capa y espada, y los congresistas están que se enjuician, y hay juicios y más juicios y juicios, y hay denunciados, hay investigados, hay procesados, hay en prisión preventiva. O sea, estamos hoy, el tema legal, el tema judicial está pero en su apogeo, ¿no? Y uno anda viendo que realmente los abogados son duchos en estas cosas. Y la gente se busca, pues, ¿ducho se dice? ¿Ducho? ¿Ducho? Habrá que investigar en el diccionario de la Academia, la Real Academia de la Lengua Española. Son hábiles, pues, ¿no? Son muy versados, son muy estudiados. Hay algunos, pues, que ya son memorables. Ya. Los griegos les gustaban esas cosas. Y les gustaba ver cómo los abogados, porque esos tenían muchos pleitos, los griegos, y gustaba ver cómo los abogados disputaban los casos. Y estos señores en la iglesia se comportaban así. Es decir, pleiteaban los hermanos, hermanos contra hermanos, y los pleitos no los resolvían en la iglesia, sino que los llevaban a los tribunales seculares, mundanos. Y allá afuera, los tribunales seculares buscaban resolver asuntos de hermanos en Cristo bajo reglas, como si nosotros no tuviésemos reglas para resolver nuestros problemas. De esa manera, la iglesia quedaba, miren todo el peligro, parece sencillo, pero no es así. La iglesia quedaba expuesta al mal testimonio ante los incrédulos, en primer lugar, y en segundo lugar, la iglesia quedaba expuesta por esta situación al quebrantamiento de la principal ley y norma de una comunidad cristiana, que es la ley del amor. Porque si ya no andas en amor, estás fuera de todo. Entonces, pleitear hermanos contra hermanos en los tribunales mundanos no es cosa ligera. Alguna vez les he comentado, más de una vez les he comentado, que no sé por qué razón fui a esta iglesia, que no voy a dar el nombre por si acaso. Entré y estaba esperando en el pasadizo, estaban las oficinas. Entonces estaba el periódico Mural, me puse a ver qué ponen los hermanitos en el periódico Mural. Y cuando vi, dije, me extrañó que eran unas cartas con unos sellos y unas firmas. Dije, ¿qué es esto? Y eran las disputas de los ancianos de la iglesia con una hermana y el pastor, que ya no estaba, ante los tribunales, y las cartas y notificaciones, cada uno tenía una parte para publicarla, para que los hermanos vean cómo van los procesos. Dije, no lo puedo creer. Y denunciaban a la hermana fulana por tales cosas, y la defensa de la hermana porque el juez había dicho esto, o el abogado, y el otro demandaba que le paguen. Y decía que es increíble, en la iglesia publicaban sus asuntos judiciales, que eran ventilados en tribunales seculares, para ver nuestros asuntos, dice Pablo. Bien, ¿eso afecta a la iglesia? Pero por supuesto que la afecta, porque yo le digo y se lo repito, si nosotros quebrantamos la ley del amor, nada sirve. Si no tengo amor, nada soy. Nada. Puedo conocer los misterios más difíciles de entender, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Pablo dice, puedo dar hasta mi cuerpo en sacrificio, pero si no tengo amor, no vale nada. Entonces, cuando los cristianos andamos en situaciones donde la regla del amor, que la regla de oro se quiebra, se quebranta, ya no sirve nada. La iglesia se ve afectada por un mal, falta de amor. Hay falta de amor en la iglesia, porque los hermanos se están pleiteando. Ahora, ¿cuál es el motivo del pleito? Pablo mismo lo dice en el versículo 8, que es la avaricia. O sea, hay avaricia en los hermanos, generan una situación, denuncian y defraudan al hermano. Pablo dice, no, eso no puede ser.
Eso no puede ser. Muy bien, ante esa introducción vamos a pasar entonces a ver el versículo primero. Básicamente vamos a dividir la lección en dos partes, porque no es muy extenso nuestro texto. Versículo primero hasta el 6 y luego el 7 y el 8. Vamos a ver. Vamos a explicar todo para más despacio para poder entender. Dice así, versículo primero. ¿Osa algunos de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Cuando dice, ¿osa alguno de vosotros? Pablo está diciendo, ¿se atreven ustedes a ir a ventilar sus juicios ante los incrédulos y no ante la iglesia? Miren, el problema está en que la iglesia está llamada a influenciar al mundo. Y nosotros influenciamos si es que seguimos las reglas, pues, del reino. Cuando la iglesia, los creyentes, seguimos los principios del reino de los cielos, entonces la gente alaba a la iglesia, la reconoce, la respeta, la considera. Es igual a los creyentes. Si tú tienes un testimonio de cristiano delante de las personas genuino, la gente te respeta, te considera. Pero si no, no. Si tú como creyente te portas como mundano, siendo creyente te portas como mundano, entonces, ¿qué tiene que decir el mundo de nosotros? Cosas feas. Por eso dicen, como este que va a su iglesia hace esas cosas. ¿No dicen así? Como oye, este que anda borracho, ese es el evangélico que va allá. Se habla feo de la iglesia, se dicen cosas feas. Bueno, la Biblia enseña que los creyentes debemos influenciar al mundo. Y debemos de ir, esto lo hacemos estableciendo pues normas cristianas. O sea, no vamos a ir al Congreso de la República para establecer normas cristianas como leyes de este país. No, así no lo vamos a hacer. Eso lo hacemos en la vida cotidiana. Cuando vamos estableciendo normas cristianas en la vida, entonces influenciamos al mundo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo un negocio, yo tengo que aplicar normas cristianas en mi negocio porque es mi negocio, el que Dios me dio para yo administrar. Entonces yo tengo que aplicar estas normas en favor, en beneficio de los otros. Porque Dios me ha llamado a mí a bendecir, no me ha llamado a la avaricia ni a la codicia, sino a bendecir a otras personas. Cuando yo tengo una empresa y contrato 4, 5, 6 hermanos, si he decidido contratar hermanos, podrían ser no cristianos, yo los estoy bendiciendo porque les estoy dando un trabajo acá, ¿ok? Entonces yo tengo que bendecirlos a ellos. Si no son cristianos, ellos van a decir la clase de jefe que yo tengo, que los bendigo, porque les doy un trabajo y les pago un sueldo y les doy todo el respeto y la consideración que un cristiano, como si Jesús mismo los hubiera contratado en su carpintería. Si son hermanos, igual. Les estoy dando la oportunidad de recibir bendición material. No solo yo los bendigo, sino que luego ellos me bendicen con su trabajo. Entonces salimos bendecidos todos cuando ponemos reglas del reino de los cielos. Respeto, honestidad, todo lo que nos puede enseñar la Biblia y usarlo como reglas del reino de los cielos. Ponerlas allí hace que el lugar ese sea un lugar diferente, pero eso no sucede en muchos trabajos de cristianos. Hay muchos cristianos que no son buenos cristianos en sus trabajos. Yo conocí a alguno que cuando tenía conflicto con algún hermano que contrataba, le decía, eso del pastor es en la iglesia, acá es diferente. Y eso no es cierto. Ciertamente, yo en la iglesia, yo no puedo entrar al trabajo del hermano. Pero el Señor sí, porque el Señor se lo dio. Y el Señor le exige a él la misma santidad en la iglesia que en su trabajo. Y le pide a él que sea tan buen, así como es acá, adorador acá, sí, allá tiene que ser buen hermano con respecto a los otros hermanos, un buen cristiano. Entonces, la iglesia de Corinto no estaba haciendo eso, es decir, la iglesia de Corinto no estaba influenciando al mundo. Era al revés. El mundo ha entrado a la iglesia
y la está influenciando con sus normas mundanas, que es el caso de los pleitos entre los creyentes. ¿Okay? No traigamos la forma del mundo a la iglesia. ¿Okay? Que el mundo no influencie a la iglesia. Entonces, esto habría que detenerse aquí, más o menos explorar de qué formas el mundo influencia, pero este es uno de ellos, el pleito, ¿no? ¿Qué cosa es costumbre en el mundo, por ejemplo? En el mundo y lo social, ya. ¿Metemos lo social del mundo a la iglesia? ¿Mm? La iglesia no solamente es el edificio, ¿no es cierto? La iglesia somos las personas. ¿Metemos lo social del mundo a la vida de los creyentes? O, bueno, en Corinto, la iglesia estaba siendo influenciada por el mundo a través de las formas y maneras mundanas que los creyentes usaban para comportarse. Y la iglesia no es influenciante, no, es al revés, está influenciada. Entonces la iglesia desfila por los tribunales, ¿no? La iglesia desfila por las cortes del mundo. Entonces la iglesia queda expuesta a la crítica y a la mofa. A Pablo no le queda otra cosa que volver a instruir a los creyentes al respecto de los litigios y lo hace por medio de esta carta. Y sabe él perfectamente que los griegos tienen esta gran afición de oír a los abogados debatir pues sus casos, ¿no? Sus procesos judiciales en los tribunales. Ahora, el lado judío era diferente. Los judíos, ellos sí tenían tribunales propiamente de judíos. Ellos nunca llevaban sus casos a los tribunales seculares, nunca. Estaba prohibido para los judíos acudir a los tribunales del mundo. En cada comunidad judía, en toda la dispersión del mundo, donde habían judíos y habían sinagogas y barrios judíos, ahí había un tribunal judío. Todo asunto de judíos contra judíos iban a esos tribunales. Entonces, esta es la regla que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los creyentes, ¿no? ¿Para qué salir afuera? Resolvamos todo asunto acá entre nosotros, en los límites de nuestra iglesia. Claro, resolvamos ese asunto. Por eso nos dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué problema, no? ¿Y qué problema? Porque versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nos imaginamos que Pablo se enteró también de esta situación por medio de informes que le enviaron algunos hermanos, que a Pablo le generó pues una tremenda preocupación. Los hermanos se están pleiteando en los tribunales mundanos. Pablo dijo, pero ¿acaso no saben que nosotros vamos a hacer, o sea, acá el tema es entender la posición que la iglesia va a tener en Cristo, digamos, en el futuro. Nosotros somos corregentes con Jesucristo, reinamos con Él. Y los justicia. Cuando se dé el juicio de los incrédulos, bueno, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, le dijo, vosotros os sentaréis en tronos y juzgaréis conmigo a las 12 tribus de Israel. Es decir, los creyentes, como el caso de los apóstoles de Jesús, van a estar involucrados en el juicio del pueblo de Israel.
Y Pablo alarga esa figura hacia los creyentes, a todos los creyentes. ¿Acaso no saben ustedes que han de juzgar al mundo? ¿Para qué llevan sus cosas a estos tribunales si nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo es posible que entendamos las cosas al revés? Entonces, el consejo es: no lleves los litigios a los tribunales del mundo, ventílalos en la iglesia. Ese es el consejo de Pablo. Versículo 2 a la mitad dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Imaginémonos el tiempo del juicio, cuando las naciones han de ser juzgadas, cuando la gente ha de ser juzgada. Si nosotros, como corregentes con Jesucristo, vamos a participar de ese juicio, ¿qué son las cosas que nosotros tenemos como conflicto? No son nada. Son trivialidades comparado con las cosas que nosotros vamos a hacer juntamente con Cristo allá en la eternidad. Bueno, no tenemos acá, no hay un detalle de qué cosas están pasando. Por ejemplo, quién pleitea con quién o qué clase de pleitos hay en la iglesia. Si es por dinero o es por salario, dinero, por venta, por lo que fuere, no sabemos, ¿no? Pero normalmente los líos judiciales suelen ser por dinero. ¿Ok? Por eso siempre les decimos: no se presten dinero. Nunca se presten dinero. Pero la Biblia es curiosa porque dice que si tu hermano está en necesidad y tú puedes ayudarle, ayúdale. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice no se presten dinero? Es que yo no debo de prestar dinero buscando usura del dinero. O sea, yo no le puedo decir a mi hermano: ¿quieres plata? Ya te doy 100 soles, pero me pagas 120 soles. Ya, eso está prohibido en el pueblo del Señor. Yo no puedo generar usura. Si el hermano tiene necesidad, le digo: ¿tienes necesidad? Sí. ¿Cuánto necesitas? 100 soles. Toma 100 soles, hermano. Resuelve tu necesidad. Cuando tengas, me lo devuelves. Y si no me lo devuelves, se lo das al Señor. Finalmente, Dios me bendice. Pero lo correcto sería, para mantener una regla de reciprocidad, que el hermano se sienta comprometido a devolverlo. Pero bueno, está bien, pues. Pero yo no estoy prestando para cobrarle a nadie nada. Yo no voy a darle dinero a nadie sobre pretexto de buscar algún beneficio por eso. No, todo tiene que ser bajo la regla del amor. Si ves a tu hermano estar en necesidad y tienes con qué ayudarle, ayúdale. Ayúdale. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, abrígalo. Si está en problemas, socórrelo. Es así. Esa es la regla del amor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, miren qué enseña el Señor, ¿ya? Al respecto de los litigios. Lucas capítulo 6. Como tenemos que buscar el bienestar del prójimo, el prójimo se alarga hasta el enemigo. O sea, yo no puedo tener un enemigo, un contrincante en la iglesia con quien tener un pleito. No puedo tener, nadie debería de tener en la iglesia a alguien que es mi contrincante. Este me la hizo, este me la va a pagar. Versículo 27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. No dice denúncialo, petea con ese, exige que te repare, exige que te pida disculpas. No dice eso. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ¿qué le dice? Ni aun la túnica le niegues. Es difícil porque mientras que el otro está cargado de avaricia, posiblemente tú tienes que estar lleno de, no solo de humildad, sino de desprendimiento. ¿No? ¿Qué son estas cosas? Dígame, ¿qué son estas cosas? Son cosas que van y vienen, se compran y se venden. Y cuando nosotros lo necesitamos, el Señor lo provee.
El Señor las provee. No vamos a litigar por estas cosas. No. Claro, en la iglesia no debe haber esos deseos, o mejor dicho, no debe haber situaciones donde la gente se enfrenta por cosas. O sea, no generemos una cosa así. No. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el consejo sería este: antes de pensar en entrar en litigio ante los tribunales del mundo, el creyente debe de considerar la ley máxima del amor, de amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la ley del amor. Bueno, no se da importancia quién sea el otro o la gravedad de la situación o los detalles del problema. Eso no importa. Bueno, antes que la cosa se haga más complicada, pero ponte de acuerdo. Por la regla del amor, ponte de acuerdo. La importancia está en los principios que debemos de seguir. ¿Ok? Esto porque muchas demandas, muchas denuncias buscan, bajo el amparo de la ley, procurar ganar a otra persona, ganándole el caso, sin importar el daño que con esto se origine. Por ejemplo, mucha gente pierde propiedades o pierde bienes a causa de que hace malos negocios. Pero esa pérdida se origina pues por un litigio, ¿no? O sea, me firmaste un documento, me firmaste estas letras, entonces si tú no me pagas yo te protesto, yo te demando, yo te enjuicio y es un problemón meterse con alguien del mundo, porque esa persona no te va a regalar ni 50 centavos. Tú no debes de estar buscando que la gente te regale plata. No, no es eso. Pero en la iglesia, como la iglesia es familia de Dios, en una familia los hermanos se deben de ayudar. No estamos buscando hacer negocio con el hermano, ni estamos buscando estafar al hermano. Si lo hago en el mundo me despluma, si es que yo no cumplo. Pero si yo hago algún trato con los hermanos, debo de saber que si me estoy comprometiendo, tengo que cumplir. Nunca hagas un trato con nadie con la intención o con la intención de no satisfacer la ayuda y es hermano, pues no. No, no es así. Bueno, entonces, en estos litigios, en los litigios mundanos, usted puede ver que la motivación siempre es intenciones y deseos egoístas, siempre. Siempre hay intenciones y deseos egoístas, que en muchos casos están respaldados por la ley, ¿no? Me las vas a pagar porque la ley dice que tú me debes los años, más las vacaciones, más el esto, más el otro. Y claro, a quien le estás demandando es el jefe digamos que es alguien del mundo. Bueno, entonces, como no tienes opción, vas a tener que ir a un tribunal del mundo para resolver un problema con esa persona que es del mundo. Pero si es con hermanos en Cristo, ¿a dónde vas a ir a resolver ese problema? Entonces tú vas a decir, ¿qué hago? ¿Lo correteo al hermano o no lo correteo al hermano? Que me pague lo que me debe. ¿Qué hago? Ahí tengo que evaluar mis motivaciones, mis deseos. ¿Son justos o son egoístas? Porque si yo voy a pleitear con mi hermano, esa situación va a traer normalmente, aparte de la codicia que me puede motivar, la impaciencia, la venganza, la hostilidad, la obstinación. Vamos a terminar siempre mal.
Y es una cosa así, que cuando alguien tiene un problema con el otro, alguien va donde sus amigos de la iglesia y le dicen ese, sí, 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 sí. Y entonces se arma todo un asunto de guerrilla en la iglesia, todos contra ese. Entonces busca y dice, no, y empiezan a difamarse, empiezan a decirse cosas. Por eso que muchas iglesias se destruyen a causa de los pleitos de los hermanos. Entonces, la enseñanza bíblica es que todo asunto de pleito debe ser llevado al perdón y reconciliación de las partes bajo la ley del amor, y que las disputas deben resolverse con ayuda de un tercero, buscando el interés de bienestar. A ver, si dos hermanos van a entrar en una situación que implica algo, entonces vienen y dicen, pastor, el hermano me ha solicitado que, no sé, le preste la batería, pero yo quiero que usted diga si es correcto o no es correcto. Entonces yo le pregunté, mi hermano, ¿para qué quiere usted que le preste? Es que voy a dar clases de batería. No es la batería de la iglesia, esto no se mueve de acá. Bien. Entonces, mi hermano, el hermano le va a dar. ¿Usted está dispuesto a darle? Bueno, con tal que la cuide. Entonces, su compromiso, hermano, es dar esa batería. Así como se la están entregando, así la tiene que devolver. ¿Ok? ¿Se hace usted responsable de eso? Sí, pastor. Ok. Entonces, nadie le está obligando, hermano, a darle. Usted lo quiere hacer de decisión personal. Ok. Entonces, ¿nos sujetamos todos a este acuerdo? Perfecto. Dele la batería. El otro la recibe, el otro da sus clases y después se la devuelve y está intacta. Entonces el otro hermano le dirá, gracias hermano, y él le dirá, gracias hermano, me ayudaste, ahí está tu batería, te la cuidé. Es más, estaba un poquito sucia, la limpié. Está perfecta, le cambié los paños también porque estaban ya un poquito viejos. Entonces el otro dirá, cuando quieras, brother. ¿No es cierto? Pero le prestó con 4 platillos y le devolvió 3 y uno chancado. ¿Ya? Y después los paños están pegados con masking tape. Los paños son donde se golpea, pues. Y no sé qué otras cosas más. Entonces, oye, hermano, tú dijiste que me la ibas a devolver bien, pues, man, se puede, pues, no pagan, pues, no sé, no pude, pues, no, ya, pues, pero esta es tu batería, ¿no? Finalmente ahí está, pues. No es que así no es, hermano. Bueno, ¿qué te queda hacer a ti? Puedes, voy a adelantar, ¿no? O sufro el agravio o lo llevo al pastor. Entonces el pastor viene a ser el tercero, viene a ser el tribunal eclesiástico al cual llevamos las cosas, los asuntos. Si sufro el agravio, le digo, bueno hermano, si te sirvió bien, pues está bien. Pero ya sabes que la próxima vez que le digas, oye hermanito, ¿me puedes prestar tu batería este mes? No, fíjate que me sale caro prestarte la batería, ya te la presté una vez y no fuiste correcto. Prestártela 2 veces será para estar cada vez que me la devuelves sufriendo el agravio, sufriendo el agravio y sufriendo el agravio. No, o sea, una cosa tiene que ir con la otra. Tiene que ser así. Tiene que haber rectitud en nuestros acuerdos y compromisos. Bueno, entonces, todo asunto de pleito que pudiera haber, la regla es que tiene que ser llevado al perdón y la reconciliación de todas las partes bajo la ley del amor. No disputa, no pelee, nada. ¿Ok? Si el hermano me defraudó con 100 soles, no le voy a contar a media iglesia, ese me defraudó con 100 soles. Entonces el hermano cuando camina todo el mundo lo va a mirar diciendo, este es el defraudador. Es un problema. Miren, hay hermanitos que a veces tienen la costumbre, y lo tenemos desde hace años, años en la iglesia, que cuando van allá al concesionario y consumen, no pagan. Y se van. Y hay otros que vienen y pagan con billetes falsos. Quizás algún desmemoriado se olvidó de que no había pagado y se fue. Y pues se acordó.
Y el siguiente domingo le dice, ay hermanos, el domingo me fui sin pagarte la cuenta, comimos 8, aquí está. Bueno, pues, ya pagó, ya hermano, no hay problema, pues estamos para servir. Finalmente eso no es un negocio, ese es un servicio que la iglesia le presta a los hermanos para que no vayan a comprar a los quintos apurados, ahí pueden comer algo. Genial. Pero si la intención es aprovecharse del grupito, la gente ahí, de ahí, atarantar un poco al que atiende, después irse con 2 hamburguesas, no, pues, ¿no es cierto? Pero si se te identifica, ¿qué hacemos? Tenemos que llevarte a un tribunal eclesiástico, o llamamos al jefe cacique para que te lleve a la comisaría de Petituarza. No, pues, ¿no es cierto? Tendríamos que llevarte ante el tribunal eclesiástico. Pastor, este es el hermanito, por segunda vez ya nos está haciendo esto. Ah, ya. Entonces se le llama a la persona. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí terminó el asunto. Bueno, sigamos entonces. Estamos en 1 Corintios 6, capítulo 6. Dice, versículo 4, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, porque él ya mencionó de la vida venidera, ¿no es cierto? En la vida venidera vamos a juzgar, imagínense, a los santos y vamos a juzgar a los ángeles, eso no hemos visto, ¿no? Versículo 3. Versículo 3, hermanos, porque esto es importante. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solo vamos a juzgar al mundo, sino también los ángeles caerán dentro de esa regencia, corregencia que tenemos con Cristo. Y los ángeles que pecaron serán juzgados. Y Pablo añade, nosotros participaremos de ese juicio. Miren las cosas que estarán bajo nuestro juicio, nuestra discreción. ¿Y estas cositas no podemos resolverlas? ¿No podemos? Es una vergüenza. Pablo dice, es una vergüenza. ¿Cuánto más en las cosas de esta vida? Las cosas de esta vida son nada comparadas con la de la vida venidera. Bueno, entonces, es interesante cuando dice que juzgaremos a los ángeles. Fíjense. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y los ángeles no tienen cuerpo terrenal. Los hombres y mujeres, la raza humana fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y se les otorgó un cuerpo terrenal. Los ángeles son superiores en fortaleza y en muchas otras virtudes más. Inteligencia y sabiduría, lo que Dios le otorgue a cada uno. Los hombres somos, en cuanto a ese vigor, menos, somos más débiles. Pero Dios nunca rescató a los ángeles caídos y nunca los rescatará. Mientras que Dios rescató al hombre y ese cuerpo, esa naturaleza terrenal caída, que no va a entrar al cielo, va a ser glorificado para que puedas entrar al cielo con un cuerpo glorificado. Entonces, nos da a entender que nosotros los creyentes somos sumamente privilegiados, tanto que los ángeles están al servicio de los creyentes. Ellos sirven a los herederos de la salvación. Entonces, la posición de la iglesia ante los ángeles, imagínense, los ángeles que se mantuvieron en fidelidad a Dios, ellos ven el rostro de Dios. Los ángeles que pecaron y abandonaron su dignidad, ellos fueron desechados y encerrados para el día del juicio.
¿quién cree usted que los va a juzgar? La iglesia con Cristo. Porque todo juicio ha sido dado al Señor Jesucristo. Y Él ejecutará este juicio con su iglesia. Si hemos de juzgar hasta los ángeles, ¿no hay uno capaz de juzgar en la iglesia asuntos triviales, asuntos y cosas de esta vida? Bueno, es un problema. Eso es lo que le dice a los Corintios. Versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios? Sí, ellos se consideran muy sabios, ¿no es cierto? Amantes de la sabiduría, recontra sabios. Y Pablo les dice en tono sarcástico que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué problema? Pablo condena que las demandas de los creyentes, a los creyentes, sean ventilados en tribunales mundanos, y prefiere, lo que sabemos fue la decisión sabia, la de las Escrituras, de seguir el ejemplo del suegro de Moisés. ¿Se acuerdan el suegro de Moisés? ¿Cómo se llama el suegro de Moisés? Jetro, ¿no es cierto? O Jetro, como quieras decirlo, Jetro. Bueno, Moisés andaba resolviendo todos los problemas del pueblo desde la mañana hasta la noche. El pobre hombre terminaba agotado. Y el suegro lo vio y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy resolviendo los problemas de la gente viene a mí a preguntarme, tienen litigios, problemas, pleitos, luchas, y yo tengo que resolver. Pero no, le dice, no, está mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque te vas a sobrecargar y vas a desfallecer. Y tu labor con este pueblo es más importante. Tienes que dirigir este pueblo. Entonces lo que vas a hacer es nombrar jueces. Todo asunto pequeño lo verán ellos, que la mayoría de los asuntos eran pequeños. Los asuntos más graves lo traerán ante ti y tú los llevarás al Señor. Y bueno, eso es lo que dice Pablo. No hay entre vosotros alguien, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay. Esto de poner jueces pues en el pueblo ha sido una norma que se aplicó en la época de los reyes. Por ejemplo, Josafat nombró jueces en cada ciudad de Judá o de Judea. En cada ciudad puso tribunales que juzgasen los asuntos de los hermanos. Cuando los judíos retornaron de la dispersión, de la cautividad, ¿no? Babilónica del imperio medo-persa, cuando ellos regresaron del imperio persa, cuando regresaron ellos a su pueblo, a su tierra, ellos establecieron cortes de justicia para resolver los problemas de ellos. Y quedaron esas cortes allá también, es decir, el judío no llevaba sus pleitos a los tribunales mundanos, no. Pablo pide que los creyentes hagan lo mismo, llevar sus casos a hermanos respetables y sabios para que actúen como jueces en la congregación. Aquí en la iglesia le voy a explicar cómo es. Los asuntos de la célula los atiende el líder. El líder es el primer juez sabio que debe haber en la atención de un hermano. Ok, pero los asuntos un poco más complicaditos, y se les enseña a los líderes más o menos cuáles son, los lleva ante el supervisor, y el supervisor debe de resolver situaciones un poquito más complicadas. Pero hay situaciones que ni el líder ni el supervisor resuelven, sino lo llevan al pastor. Por ejemplo, los asuntos de inmoralidad o de honestidad o de herejía o de desorden son llevados ante el pastor. Los asuntos matrimoniales que implican conflictos severos son llevados ante el pastor. Si una hermanita tiene problemas con su esposo, entonces le dice a la hermana líder, que es una hermana soltera, ay hermanita, ¿cómo puedo hacer? Tengo problemas con mi gordo. Entonces el supervisor es casado, o es supervisora que es casada. Dice, voy a consultar con la supervisora.
Entonces la supervisora se acerca y le dice, ¿cuál es el problema, hermana? No, es que mi gordo siempre se va donde su mamá come allá y después no quiere comer en la casa. Ya, pero entonces, ¿usted estará cocinando mal o cómo es? De repente está cocinando mal. Ya, la mujer casada viene y habla de esas cosas, ¿no? Eso no es problema, no tienes que ir donde el pastor para decir qué puedo hacer. Ya, no, dice, no, el asunto es más grave. Lo que pasa es que mi esposo lleva primero el sueldo a la casa de mi suegra y deja la mitad allí y después regresa a mi casa con sueldo y no alcanza. Ya, yo creo que ustedes necesitan hablar con el pastor, los dos. Entonces, ¿cómo hago, hermano? Bueno, sacas una cita o te saco una cita o voy a consultar con el pastor, etcétera, etcétera. Y finalmente pasa una semanita, 2 semanitas y terminas en la oficina. Ya, ¿cuál es el problema? Ya, el problema del gordo que lleva la plata a la casa de su mamá. Y ahí está el hermano. ¿Usted hace eso, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? Ese pequeño pleito, decimos pequeño, es un gran problema para la persona que lo padece, pero es un asunto que hay que ponerlo entre comillas, es pequeño, que tenemos que aprender a resolver. Hermano, ¿por qué hace usted eso? Pero pastor, es mi mamá. Ah, ya está perfecto, yo también he tenido mamá y a mi mamá le he querido muchísimo. Bien, pero le voy a decir una cosa, ¿ok? Ok. Dice el Código Civil, no, por ahí no empiezo. ¿Por dónde empiezo, mis queridos hermanos? Por la Biblia. Dice la Biblia, mi querido hermano, dejará el hombre, padre y madre. ¿Por qué te casaste, pero? ¿Por qué te casaste? ¿Yo te obligué? ¿Te obligó? ¿Alguien te obligó? ¿Te pusieron pistola? ¿Despertaste casado con un arma en la mano? ¿Qué hago acá? ¿Quién es esta señora? No. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tienes que dejar padre y madre, no has dejado. Todavía estás unido con un cordón umbilical muy grueso a tu mamá. No, es que mi mamita necesita. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ayudar a los padres también dice la Biblia, que debes de honrar padre y madre. Eso significa atender las necesidades de tus padres cuando ellos lo requieren. Pero ¿cuántos hermanos tienes tú? Somos 8, pastor. O sea, tu mamá va a estar millonaria, porque si cada uno de los 8 llega con medio sueldo, tu mamá tiene para irse de viaje y hacer compras en Miami, una vez al año por lo menos. No, yo solo le llevo. Ah, no, entonces estás haciendo de tonto, pues, porque eso es ser tonto. Tú no puedes asumir lo que los otros no quieren asumir. El amor no se ve allí. Estás generando un daño a la prioridad que tienes, que es tu propia casa. O sea, tu prioridad hoy ya no es la casa de tu mamá, es tu propia casa. Quien no lleva el sustento a su propia casa, dice la Biblia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No hagas esas cosas, por eso tienes problemas. Y sabes, la Biblia también dice que el hombre debe de ser sabio para vivir con su mujer. Porque si no, tus oraciones no son contestadas. Y si tú estás haciendo esto, Dios no te va a bendecir. Yo no digo que no ayudes a tu mamá, pero tienes que considerar que primero son las necesidades de tu familia, porque tu mamá está con tu papá y están tus hermanos. En todo caso, reúnete con tus hermanos y dile, oye, ya papá y mamá ya son mayorcitos, vamos a asignarles todos una pensión, ¿ok? Cada uno, ¿cuántos somos? Tantos, ya cada uno da 150 soles o 200 soles, entre todos juntamos, ¿quién va? Eso hacen las familias, eso hacen. Cuando mis papás vivían, cuando mi mamá vivía, nosotros los hermanos nos reuníamos en la sala, conversábamos entre nosotros, luego se tipeaba todo y todos firmaban, listo, hay que llevarle, y yo iba con mi cuota y aquí está mamá, aquí está, y firmaba el cuaderno. ¿Cuál es el problema? Entonces hay que traerle medio sueldo a mi mamá. Entonces, ¿de qué vivo yo? ¿Cómo pago colegio, cómo pago casa, cómo pago? O sea, hay que ver a la luz de las Escrituras un asunto, cómo se debe de resolver. ¿No es cierto? Porque si no fuera bíblico, si fuera el consejo de la amiga del barrio es, anda donde tu suegra y cuádrala, diga, oiga, no sea vividora de su hijo, tiene ahí zánganos uno tiene que saber a dónde llevar su pleito. No podemos estar diciéndole a todo el mundo los pleitos que nosotros tenemos en casa y no sé qué hacer, a la vecina y no sé qué hacer con mi hija, se escapa con el novio. Córtale pelado y quémale toda la ropa. ¿Qué receta le puede dar el mundo? ¿No es cierto? ¿Me expliqué, hermanos?
para pasar a lo que sigue. Ok, que sea así entonces. Entonces, vamos, versículo 7, ya para acabar la segunda parte, 7 y 8. Con esto que sigue, Pablo pone todo el concepto que tenemos, pero al revés. ¿Ya? El concepto que él va a poner es al revés de lo que nosotros pensamos normalmente. Porque nos dice así, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, no debería haber pleitos entre nosotros. No debería. Los creyentes no deberían tener pleitos. ¿Ok? Bajo ninguna situación, ningún punto de vista. No debería haber. El que los haya ya es una falta, pues. Ok, no debería haber. Entonces, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, lo que Pablo afirma es que ganar un juicio de esa manera ante los incrédulos es como una derrota, porque les dice que reclamar derechos en una corte mundana degrada con ello a sus hermanos. Cuando yo llevo a mi hermano a una corte mundana y ahí resuelvo mis problemas, lo estoy degradando al hermano. Falta. De por sí ya es una falta el tener pleitos. Le sumo una segunda falta. Degrado a mi hermano. Estoy quebrantando principios. Básicamente la regla máxima, que es la regla del amor, amados los unos a los otros. Hoy por hoy en las familias pleitean y se enjuician. Entre hermanos se enjuician. Hijos enjuician a sus papás. Es terrible. Por cosas, por metros cuadrados. Esos señores que mueren y dejan hijos con una señora, hijos con otra señora, hijos, nos dan el tremendo problemón que mete a su descendencia, porque todos empiezan a pleitear. Entonces vienen y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Vas a pleitear con tus hermanos? No, sal de ahí. ¿Cuántos metros te tocaría? 15 metros cuadrados. Bueno, a tu otro hermano, 15. Ya dile, oye hermano, te vendo mis 15 metros. Dame lo que puedas darme. Genial. Porque con 15 metros cuadrados no haces ni un cuarto. Bueno, haces un cuarto, ¿no? Pero por eso vas a pagar abogado, vas a ir al juzgado, te vas a pelear, se van a insultar, porque eso es lo que pasa cuando son hijos de otras mamás, eso es lo que se enfrentan, se odian. No, mi papá es mío, no tuyo. No, no era mío, no, primero fue con mi mamá, no. Y sacan todas las historias en los velorios. Es un asunto complicadísimo. ¿Para qué nos vamos a meter en esas cosas? Bueno, eso con la familia, en temas así frecuentes, pero entre hermanos, si ya de familia se ve feo, imagínense entre hermanos que somos familia en Cristo Jesús, pleitear entre nosotros es feo, y si encima te llevo afuera, es más feo, doble falta. Esa práctica, hermanos, nos lleva siempre a una derrota en el testimonio de la iglesia. Porque después tenemos que entrar a la iglesia a cantar a Dios, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar? Así no se puede cantar. Peleando no se puede venir a cantar. Discutiendo, odiando, reclamando, denunciando. Yo no puedo venir a cantar. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sufrir el agravio. Y Pablo lo hace
en tono de pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, sea que sea agraviado o sea defraudado, cualquiera de los dos extremos, cualquiera de los dos casos, ¿no? Es preferible sufrirlo. ¿Ok? Entonces, le presté el carro al hermano, me pidió un favor, le presté el carro, me llama por teléfono y me dice, oye hermano, choqué tu carro y lo he malogrado. ¿Y ahora cómo vas a hacer? No sé, pues lo dejaré en tu puerta, pero ¿cómo sé? Y ya, pues déjamelo en mi puerta, hermano. ¿Qué voy a hacer, pues? Cuando yo le presté el carro, no me puso una pistola. Yo corría el riesgo de que él pudiese tener un accidente con ese carro. Entonces yo quise confiar en él y ser generoso con él. Pero si él lo malogró, está en mi responsabilidad. ¿Ok? Voy a sufrir el agravio. Déjalo ahí nomás, yo lo resolveré, hermano. Entonces llevo mi carrito al planchador, lo plancha, lo pinta, compro los faros, enderezo la dirección, arreglo lo que sea malograr el radiador, todo. Ya está todo bonito en mi puerta. Y viene otra vez y me dice, oye hermano, ¿puedes prestar tu carro? No. ¿Por qué? Porque ya no sería sabio. ¿No es cierto? Porque no podemos vivir sufriendo el agravio constantemente con la misma persona. No tiene nada que ver con el perdón de los 70 veces 7. No. Te perdoné, hermano, no te cobré ni un sol, pero no te puedo prestar el carro porque a mí me cuesta repararlo. Y Dios me ha dado esto. Y Dios me ha dicho que lo cuide. Y si te lo entrego, si te lo presto, no lo estoy cuidando. No te puedo prestar. Sí, pues, así dices que eres mi hermano en Cristo, te dicen. Bueno, hermano. Tampoco tanto, no tanto, ¿no? No hay que ponerse así. En fin, entonces, vamos a ver, ser defraudado, bueno, como dijo Jesús, ¿no? Si te quieren poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No está bien, pues. Te malogró el carro, está bien, hermano, no hay problema. Yo mismo lo arreglaré. No me debes nada, porque fue mi responsabilidad el haberte ayudado. Todos protegemos lo que nos pertenece de forma instintiva, todos. Pero bajo la enseñanza del maestro, nadie debe aferrarse a sus posesiones. Por el contrario, debemos de estar dispuestos y preparados a ser perjudicados y desprendernos de ellos. Vino una vez diré pues que es amigo, ¿no? Sí, todavía es mi amigo. Pero me dijo, hoy maestro en un seminario. Ah, bueno, pues, siempre le prestaba, entonces fue y dijo, necesito ver y me sacó 10 libros, 11 libros, 10 libros. Yo miré y dije, deben ser los más caros todavía. Casi le digo, me das tu DNI. Yo le dije, ya, ¿y cuánto tiempo lo vas a tener? Pues unas 2 semanas que haga el sílabus y después se los devuelvo. Eso fue hace como 4 años. Me imagino que ya los vendió. Yo a veces cuando veo a algunos otros maestros del AMAR pregunto, oye, ¿sabes qué es de fulanito de tal? Nadie sabe qué es de él, nunca da su número de teléfono. Pero yo recuerdo un dicho que nosotros hemos usado, es sabio el dicho, no es bíblico, pero puedes encontrarlo si escudriñas en la Biblia, que el mundo es un pañuelo. El mundo es pequeño. Y el mundo da tantas vueltas que un día te lo vas a encontrar. Así que yo digo, algún día lo voy a encontrar. Por supuesto, no lo voy a agarrar de la solapa y decir, devuélveme mis libros. No, le diré, oye hermanito, ¿y qué fue de los libritos? ¿Te sirvieron o no te sirvieron? Yo sé lo que me va a decir, uy, justo, ahí viera devolvértelos. No te preocupes, hermano, quédatelos. No es problema. Un libro va, un libro viene.
Finalmente la salvación no radica en tenerlo o perderlo. Ni es más sabio tenerlo, ni es menos sabio no tenerlo. Sí me costó, pero si te fue útil, está bien, pues. ¿Qué podemos hacer? Sufrir el agravio, sufrir el ser defraudado. No tengas problemas con eso, no te aferres. Pues si me pides prestar un libro, no presto libros, por si acaso. Hay un hermano que me dijo, pastor, quiero un librito sobre el Nuevo Testamento, le presté desde antes de la pandemia. Y él viene a la iglesia, pero no se acuerda que, me parece que no se acuerda que yo le presté un libro. Pero le voy a preguntar, oye, ¿y acabaste de leer el librito? A ver qué me dice. ¿Cuál libro, pastor? ¿No te acuerdas que un día te presté un libro? No. Bueno, me pareció. Entonces te lo regalé. No te lo presté, te lo había regalado, yo no sabía que te lo había regalado. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Hermanos, todo lo que poseemos, todo finalmente tiene un valor transitorio, nada más. Nada vale. Nada, como les dije el otro día, una vez que uno finita o termina sus días acá, todas las cosas que tenemos las reparten y se acabó el asunto. Todo tiene un valor transitorio, es perentorio, es por mientras, es mientras estás allí. Bueno, entonces uno debe de estar dispuesto a perder lo material. Todo en un espíritu de mansedumbre y voluntarioso, aceptando ser despojado, aceptando ser perjudicado. Si un hermano me contrata para hacer un trabajo y no me paga, hermano, pero acordamos que era 100, pero tengo solo 60, pues. Bueno, usted me dijo que era 100, pero si solo tiene 60, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Está bien, sufriré el ser defraudado, sufriré el agravio. Pero no le va a ir bien así, hermano. Usted tiene que cumplir su palabra. Pero está bien. Entonces, si hacemos las cosas de esta manera, estamos siguiendo la enseñanza del Señor Jesús, pues la de Mateo 5:40, ¿no? Si alguien te pide la túnica, quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero en Corinto ha sucedido al revés, porque los juicios han alimentado una actitud mala de envidia y odio. Los hermanos tienen esto. Por eso Pablo les escribe, porque en la iglesia ya hay una mala actitud entre los hermanos que están pleiteando. Y eso amenaza la salud y existencia de la iglesia. Las iglesias sucumben por los pleitos internos. Esto a causa de un espíritu contencioso, el que caracterizaba a los corintios. Es un ánimo que ha minado el verdadero concepto de lo que significa comunión cristiana. Comunión cristiana. Es la común unión en Cristo. Si tenemos avaricia y nos enemistamos y de eso nacen envidias y odios, matamos el amor cristiano. Ya no tiene sentido venir a cantar. No tiene sentido. ¿Cómo podría llamar uno hermano a otro miembro de la iglesia después de haberlo ofendido moral, emocional y hasta económicamente con una demanda? ¿Cómo? Es complicado, ¿ve? Por eso es mejor sufrir el agravio, dejarlo ahí, punto, se acabó. O llevarlo al tribunal eclesiástico, si el asunto es más grave, más complicado. Llevarlo al tribunal eclesiástico, que es ante la autoridad de la iglesia o los hermanos que administran consejo o disciplina en la iglesia. Versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso es lo que había en Corinto, pues, ¿no? Ellos cometían el agravio y encima demandaban. Y todo para poderse aprovechar del hermano. Lo hacían ante el tribunal secular. Y era vergonzoso, sumamente vergonzoso. Todo cristiano debería de abandonar el deseo de estafar o tratar injustamente a su hermano. Debe de procurar siempre su bienestar espiritual y su bienestar material del prójimo.
De esta manera estará cumpliendo de forma positiva el mandamiento de no codiciar los bienes del prójimo. Toda diferencia o disputa entre creyentes debe resolverse por la mediación de hermanos sabios y promover así el bienestar de la comunidad cristiana, dando un testimonio correcto al mundo. Aquí no hay problemas. Aquí no hay problemas. Aquí no hay conflictos entre los hermanos. ¿Ok? Si alguien te hizo una mala jugada, déjalo ahí. Abraza a tu hermano. Es tu hermano. Se portó mal. Es tu hermano. Hijo de un mismo padre. Y ese se va para el cielo. Que así también se van al cielo, pastor. Sí, pero allá el Señor le va a pedir cuentas. No te preocupes. Solo no rompas tu relación con nadie por causa de pleitos o disputas. Que Dios los bendiga, hermanos. Eso es todo. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias al Señor, esperando que esto nos haya ayudado un tanto a nuestra relación y comprensión de estas cositas que a veces perjudican mucho a la iglesia y a los creyentes. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Gracias por la enseñanza que hemos podido compartir. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque nos has iluminado, Señor, nos has dado entendimiento, nos has señalado el camino por el cual debemos de andar. Queremos hacer las cosas siempre de forma correcta, agradándote en todo, Señor. Y porque tú eres bueno, porque tú eres justo. Bendice a mis hermanos. No haya, Señor, en tu casa ni pleito, ni discusión, ni enemistad que pueda dividir a tu iglesia. Amado Señor, todos estamos bajo un mismo espíritu y conformamos un mismo cuerpo. Entre nosotros hay unidad. Somos uno en Cristo Jesús. Y no debemos de permitir que nada pueda echar por tierra aquella unidad por la cual Cristo oró. Amado Señor, gracias por todos los que están presentes, que hacen el esfuerzo de acudir a estos servicios y por todos los que nos siguen por la transmisión. Bendice a tu iglesia, bendice la obra que tú haces con nosotros y en nosotros. Te entregamos toda necesidad, incluyendo también nuestras ofrendas. Gracias por habernos bendecido y prosperado. Todo esto te lo pedimos.